Buenos días, soy yo quien va a comenzar, Lorena Guglielmino. Inmediatamente después va a continuar mi colega María Astorga y por último mi colega Naruko Pérez. Bien, Naru, ¿tú me ayudas con las diapositivas o es el moderador? No, yo le ayudaré con las diapositivas. Ok, bien, vamos a comenzar pues. Buenas tardes. Durante muchos años se pensó que las personas trabajaban únicamente por un salario. Hoy sabemos que esa explicación es insuficiente, especialmente en las nuevas generaciones. El trabajo también presenta identidad, también presenta o requiere de un propósito y de una realización personal. Esto como introducción para que podamos nosotros analizar un poquito nuestro tema, que es sentido del trabajo y propósito profesional. Tengan todos muy buenos días. Para nosotras tres es un privilegio, un gusto compartir en este congreso nuestra investigación titulada Sentido del trabajo y propósito profesional. Experiencias de trabajadores de las generaciones Centennial y Millennial. Agradecemos esta oportunidad y vamos a comenzar con nuestra ponencia. Eh, Antes de iniciar, quisiera también comentarles o lanzar al aire esta reflexión, ¿no? Eh, Porque podríamos decir, ¿por qué la gente trabaja? Cada uno de nosotros podríamos responder de diversas formas. Cada uno tiene un propósito, una misión, un sentir, ¿no? El por qué trabajan. Las personas trabajan por distintas razones. Unos trabajan por un logro profesional, unos trabajan por un tema económico, otros trabajan por hacer relaciones, por ascender, por crecer profesionalmente. Son muchas las razones, los intereses, motivaciones que pueden tener los trabajadores hoy en día, ¿no? Justamente de eso habla nuestro trabajo. ¿No? Porque si analizamos un poco más a fondo, no todos trabajan por el dinero, que de repente a primera vista podríamos decir sí, pero no es así. Eh, Unos trabajan por alcanzar las metas, ¿no? Las metas profesionales, personales, también en construir un proyecto de vida, en sentirse útil, ¿no? Ante la sociedad. Bien, pues con esta introducción espero podamos intentar conocer un poquito a qué va nuestro trabajo, ¿sí? Justamente pues de esta percepción diversa que tenemos las personas, sabemos que no se da igual en todas nosotros, pues es donde vamos a ver que se va a ver reflejado estas diversas percepciones en las organizaciones, ¿no? Porque en una organización, en una empresa, pues van a convivir diversas generaciones que han crecido en diversos contextos, tanto político, económico, social, económico, ¿no? Estas generaciones están con esas vivencias y que lo hacen que se comporten de una forma distinta, que sus intereses sean otros, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, esas percepciones tan distintas que se tiene en relación al trabajo y a este propósito profesional. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda diapositiva, ¿no? Sabemos también que cuando hablamos de trabajo, ¿no? Eh, ya no podemos entenderlo únicamente como una fuente de ingresos. Actualmente, hablar de trabajo es hablar de un espacio en donde las personas se desarrollan su identidad, ponen en práctica sus valores y encuentran un sentido a su vida, a lo que hacen, ¿no? Además, estas organizaciones pues viven una realidad muy, muy distinta. Cada persona, cada trabajador, desde el lugar en el que está, cumple con una misión que ayuda al objetivo de la organización, en ese compartir, ¿no? En esa convivencia
es donde van a confluir estas diferentes generaciones, como la Centennial y Millennial que estamos hablando. Y sabemos que ellas pues tienen diferencias en su manera de percibir, en su manera de actuar, en su querer, ¿no? Y es lo que nos interesa a nosotros saber, porque sabemos las características tanto de los millennials como de los centennials, pero queremos ver cómo estas, ¿no? Se relacionan, cómo estas confluyen entre sí en el día a día en su trabajo. Entonces, si tendríamos que hablar un poquito de los millennials, diríamos pues que son los llamados generación Y, ¿no? Y que actualmente están entre 30 a 45 años aproximadamente. Y ellos pues crecieron adaptándose a una revolución digital, que crecieron o pasaron de un mundo analógico a un mundo digital y que aprendieron rápidamente a adaptarse a los cambios, ¿sí? Si tendríamos que poner una palabra que los identifique, pues sería adaptabilidad, ¿no? Mientras que los centennials, al cual se le llama, ¿no? Generación Z, ellos están entre más o menos los 14 y 29 años, ¿sí? Ellos nacieron ya en un mundo completamente digital, ¿no? Ellos ya están dentro de ese mundo de la información, de la comunicación, de la inmediatez, en que todo lo quieren para allá, ¿no? Son muy instantáneos. De hecho, si tendríamos que también colocarle una palabra que los caracteriza, pues sería la inmediatez, ¿no? Porque ellos lo quieren todo para allá. Y entonces, y así como estas palabras claves, tienen muchas otras palabras que podrían diferenciarlos a ellos, ¿verdad? Em, pero justamente de estas diferencias, ¿no? ¿No? Que hacen que sus expectativas en relación al trabajo sean diferentes, ¿no? Porque mientras que una generación puede pensar, no sé, un aspecto en cuanto al liderazgo, tienen una idea en cuanto al crecimiento profesional, otros pueden tener una idea en cuanto al equilibrio entre la vida personal y el trabajo, ¿no? Son diversas percepciones que van a variar entre generación y generación, ¿ok? Entonces, comprender estas diferencias es importante porque va a influir mucho en ese compromiso que coloquen ellos, estos trabajadores, en su bienestar y en la decisión que de permanecer dentro de la organización. ¿Ok? Eh, ¿Podríamos pasar a la otra diapositiva? Ok, gracias. De hecho, a partir de esta realidad, pues es de que nace, ¿no? Nuestro interés en querer investigar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de poder entender, comprender cómo estas ambas generaciones construyen un sentido a su trabajo, a un propósito profesional? Y es así que planteamos nuestro objetivo de estudio general, que es comprender cómo los trabajadores centennials y millennials construyen el sentido de su trabajo y configuran su propósito profesional. Asimismo, comentarles que los ejes de análisis es evaluar cómo estas motivaciones intrínsecas, cómo sus valores de estos trabajadores influyen en su proyecto laboral, ¿no? Y si hablamos del contexto organizacional, pues sería analizar las influencias de la trayectoria y experiencias vividas dentro de las empresas. Bien, por mi parte, he terminado. Voy a dar pase a mi colega María Astorga. Gracias. Bien, muchas gracias, estimada colega. El diseño metodológico fue organizado de manera coherente con el propósito principal de poder comprender cómo los trabajadores experimentan y atribuyen el significado al trabajo y al propósito profesional. En cuanto al enfoque cualitativo, se empleó el enfoque cualitativo porque el estudio busca poder comprender las percepciones, las experiencias y significados de los participantes. En este aspecto debemos de tener en cuenta cómo construyen acerca del trabajo y de su propósito profesional. Este enfoque no solamente va a orientar principalmente a medir variables, sino va a realizar en este aspecto la interpretación, el fenómeno desde la perspectiva de las personas que lo viven, en este aspecto los trabajadores. De acuerdo a Hernández, Sampieri y Mendoza, en el año 2018 se planteó que la ruta cualitativa permite poder examinar
los fenómenos en su contexto natural y profundizar estos significados, ¿no? que atribuyen a los participantes. Por ello es importante este enfoque, ya que resulta pertinente para poder conocer las coincidencias y diferencias, ¿no? existentes entre los trabajadores centennials y millennials. En cuanto al diseño fenomenológico interpretativo, eh, permite, ¿no? poder estudiar las experiencias vividas y poder comprender la manera en que cada participante les otorga el sentido. En esta investigación, no solo interesa saber qué piensan los trabajadores sobre su empleo, sobre la labor que realizan, sino cómo interpretan sus vivencias, sus motivaciones, experiencias y decisiones profesionales. Técnica que se va a utilizar en este trabajo de investigación, se va a utilizar, es la técnica de entrevista semiestructurada, ¿no? Debido a que va a permitir poder trabajar con una guía de entrevista, ¿no? Una guía de preguntas previamente organizada y al mismo tiempo se va a formular preguntas adicionales para que se pueda aclarar, ¿no? O profundizar también las respuestas de los trabajadores. Asimismo, esta flexibilidad busca, ¿no? poder facilitar que los participantes puedan expresar con libertad las experiencias laborales, los valores, las motivaciones, ¿no? En cuanto al análisis temático, va a permitir, ¿no? Permitirá poder reconocer temas comunes y particulares que están relacionados con el sentido al trabajo, el propósito profesional, y también dentro de ello la estabilidad y el crecimiento, ¿no? del trabajador y las experiencias de cada generación. Este trabajo se está realizando, está en proceso de realización. Asimismo, en cuanto a los participantes, la investigación considerará 20 trabajadores laboralmente activos de diversos sectores, 10 trabajadores del grupo Millennial con edades definidas entre 28 a 43 años y 10 participantes del grupo Centennial entre 18 y 27 años. Esta selección fue intencional por los criterios porque se eligió a personas que podían aportar estas experiencias directamente relacionadas con el fenómeno que se está investigando. Bien, le doy el pase a mi colega que pueda seguir con la sustentación de nuestra ponencia. Bien, como ya lo han explicado ambas colegas que me han antecedido, esta investigación está en su fase de proyecto. Realmente lo que esperamos es encontrar que al entrevistar a ambas generaciones es que compartan tres pilares que son fundamentales: la necesidad de contribuir en su entorno, una búsqueda de crecimiento personal y además también el tema de cuál es esa prioridad en su bienestar integral, tanto físico pero también mental. Y bueno, en cuanto a esto, precisamente es que anticipamos estas variaciones, tanto en los millennials, porque nuestra hipótesis es que mostrarán una búsqueda de balance, es decir, querrán consolidarse profesionalmente, pero apoyándose en formatos de trabajo flexibles, mientras que los centennials buscan una ultra flexibilidad. Entonces, básicamente es lo que nosotros esperamos llegar. Y ya para manera de concluir, hacia dónde está apuntando este estudio y cuál es la conclusión teórica que buscamos aportar, es que nuestro insight científico se orienta a demostrar que las organizaciones necesitan superar las interpretaciones generacionales rígidas o los estereotipos, y el objetivo final pues es comprender a profundidad cómo estas experiencias individuales configuran el propósito de cada trabajador. De esta manera, pues vamos a ver o a percibir que es lo que queremos es que se pueda lograr en las organizaciones un compromiso, y este se logrará a manera de fortalecer el vínculo y la identificación del trabajador con la cultura de la empresa, que como sabemos es la personalidad que tiene la empresa, y también la retención, porque al ofrecerles un entorno con propósito, se aumentará la permanencia y de esta manera se reducirán los problemas de rotación. Y de desarrollo, porque se impulsará de manera sistemática tanto el bienestar laboral como el crecimiento profesional. Y bueno, agradecemos en este espacio que nos han brindado a los organizadores del Congreso por habernos permitido brindar esta investigación que está en proyecto, y también un agradecimiento personal a la magíster María Astorga y Lorena Guglielmino por la oportunidad de que trabajemos juntas. Gracias.